Amados, los bendigo en el nombre de Jesucristo y aprovechando que estamos aquí, sean bienvenidos a la casa de Dios. Damos bienvenida también a los que nos siguen por la red. Estamos contentos, estamos felices por la forma en la que Dios nos va guiando y nos va llevando hacia su propósito. Y aprovechando que están de pie, quiero invitarlos, más bien, pónganse de pie, quiero invitarlos a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 25 al verso 30, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4, del verso 25 al verso 30. Dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias porque hemos iniciado orando, hemos iniciado adorando, cantando, Señor, salmos a tu nombre. Y ahora, Señor, permite que tu palabra se distribuya, se comparta como realmente somos, administradores de los bienes del reino. Permite entonces que cada quien reciba la porción que requiere con todo lo que cada uno de nosotros tenemos, potencialmente hablando, desde nuestro interior, y que en su mayoría, de una u otra manera, diríamos que no son muchos los que potencializan prácticamente todos esos recursos que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros desde que fuimos formados y hechos a imagen de Dios. Eso es algo que no debemos de perder nunca de vista. Sin embargo, hay algo que de una o de otra manera, diría yo, nos ha robado esa forma para poder echar a andar todo ese potencial que tenemos. Quiero hablar solamente de dos cosas que me parecen importantes, que son las que nos estorban o nos roban la forma de echar a andar ese potencial o provocar esa sinergia interna. Y una de las cosas, o la primera cosa que hace que nosotros no potencialicemos en la forma en la que Dios quiere usarnos, se llama cuando nosotros perdemos nuestra identidad. El no tener identidad simple y sencillamente hace que nosotros no funcionemos, no operemos. Lo que hacemos solo hace que nos desgastemos solamente, y al hacerlo pues no tiene rumbo, no tiene dirección y solo vivimos el momento. Y cuando logramos darnos cuenta de quién somos y quiénes somos y de quién somos, entonces podemos estar listos para lo que sigue. O sea, hablo que una de las cosas que nos afecta a nosotros para potencializar lo que Dios ha puesto en nosotros es la pérdida de la identidad. Pero una vez que recuperamos la identidad, estamos listos para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso tiene que ver precisamente con descubrir lo que
a nuestro interior lo está deteniendo, o sea, lo que está estorbando, lo que ha venido a sustituir lo que debiéramos estar haciendo en Dios, lo sustituimos a veces por activismo, a veces lo sustituimos por trabajo, por escuela, por viaje, por placeres, por gustos, bueno, a veces también por miedos o distracciones u opresiones o basura. Todo eso tiende precisamente a estorbarnos y a destronar a Dios del trono que debiera tener en nuestro interior. Entonces, por esas dos cosas nosotros podemos provocar que ese potencial no fluya y es detenido ahí internamente. Muy bien, ahora vámonos a la práctica. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es acción conjunta de varios órganos en la realización de una función. También es incremento de la acción de diversas sustancias debido a que actúan conjuntamente. Sinergia procede de un vocablo griego que significa cooperación. El concepto es utilizado para nombrar la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. Se suele considerarse que la sinergia supone la integración de partes o sistemas que conforman un nuevo objeto. Por lo tanto, el análisis de este nuevo objeto difiere del análisis de cada una de las partes por separado. En otras palabras, la Biblia dice que una persona puede hacer correr a 1000, pero dice que 2, cooperación, unión de fuerzas, unión de pensamientos, unión de habilidades, etcétera, 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 dice que hacen correr a 10,000. O sea, lo lógico podría ser 2,000, 1,000 y 1,000. Eso habla de cómo cuando se libera la sinergia, el potencial de cada quien, de cada persona, y se fusiona, entonces no hay quien pare la dimensión de lo que Dios pueda dimensionar en el mundo. Esto nos lleva a entender por qué el Señor no dice en su palabra, para que sea una iglesia donde yo esté, debe haber 1,000 gentes. Si no hay 1,000 gentes, yo no puedo estar ahí, porque no me siento a gusto. Él dice, donde estén 2 o 3. O sea, qué interesante. Entonces, no es la cuestión de la multitud la que puede provocar esa unidad, esa fusión de dinámica que hay en el interior para poder potencializar esa sinergia y alcanzar al mundo. Es la unidad, es la clave, y no son las masas, sino los pocos moviéndose como uno solo. Muy bien, pero ¿cómo podemos nosotros, diríamos, recuperar partiendo? Mencioné 2 cosas que detienen. ¿La qué? La identidad. Y la otra es sacar lo que nos estorba. Amén. Entonces, la primera es una pregunta. ¿Cómo logramos recuperar nuestra identidad? ¿Cómo la recuperamos? Podríamos ver un ejemplo en la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 15, del verso 14 en adelante, nos manifiesta una experiencia muy interesante donde el hijo menor ha perdido la identidad de ser hijo de su padre. Y entonces, al perder la identidad de hijo, se vuelve en un pródigo. Y entonces, todos los recursos que le dieron en la herencia repartida, al no tener potencial sabio,
dirigido por lo que Dios ha puesto en nuestro interior, entonces simple y sencillamente se deja llevar por el exterior al no tener identidad y derrocha todo. Todo lo tiró en vino, en mujeres, en vicios, en falsos amigos, etcétera, 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 por falta de identidad. Aparentemente eso lo llenaba mientras tuvo dinero, tenía dinero. Pero ustedes saben que cuando hay dinero hay amigos. No hay dinero, no hay amigos. Y entonces él ha perdido su identidad. Entonces el ejemplo que vemos aquí me parece muy interesante. Y entonces recupero 4 cosas que podría mencionar del hijo pródigo. ¿Cómo podemos recuperar nuestra identidad? Ojo, esto es para todos. Yo creo que todos, de alguna manera, no estamos potencializando todo lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso habla de que muchas veces no nos movemos con esa libertad que debiéramos de movernos como hijos de Dios. Y entonces ahí es donde entran esas cuestiones de opresión, de distracción y de miedos. Lo primero que yo observo en el hijo pródigo tiene que ver con honestidad. Para recuperar la identidad, él tuvo que ser honesto y reconocer que no se sentía, decimos nosotros, como hijo de su padre. 2, una vez que reconoces con honestidad lo que te pasa, tienes que saber hablar con la persona correcta. Él habló consigo mismo porque estaba solo. Lo habían abandonado todo el mundo y habló consigo mismo, como el salmista cuando le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y la pone a accionar para que adore y sirva a Dios. 3, sabe escuchar. El hijo pródigo dialoga consigo mismo y dice el error que ha cometido, pero también reacciona y dice: voy a hacer esto. Y lo hace. Está hablando consigo mismo el hijo pródigo. Pero todo esto, si él no estuviera consciente y no reconociera su necesidad, no serviría de nada. Y su necesidad, curiosamente o maravillosamente, se da no partiendo de que si soy hijo o no soy hijo. Su necesidad se da de una necesidad existencial. Tiene hambre. Y eso lo lleva al clímax de reconocer su condición. Pero ese es interesante, precisamente porque eso es lo que lo hace recuperar su identidad. Dice el pasaje, deje leérselo. ¿Así me explico? Quiere decir que si se los hubieran dado, se los hubiera comido. O sea, no tenía ni para eso. Y volviendo en sí, habló consigo mismo. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está usando la expresión jornaleros, no hijos de su padre. Él sí era hijo. Los jornaleros tenían abundancia de pan en la casa de su padre, pero él sin identidad no tiene ni para competir con los cerdos para comer algarrobas. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo quiero decirle algo que me parece interesante y que hace unos días también lo comentaba. Algo que no debemos de perder de vista, y lo vivimos hace un rato. Nunca se les olvide que pródigo, ¿saben lo que es pródigo, verdad? Pródigo es malgastar, tirar lo que tenemos. No se les olvide que pródigo es un estado. Hijo es identidad. Cada que nosotros en nuestro andar diario, digamos lo que hoy Dios nos enfrenta o nos confronta,
quienes hoy recuperamos nuestra identidad, estamos listos para el siguiente paso. Espero que estén de acuerdo conmigo. Pero quien está atorado sigue siendo pródigo. Está en un estado de stand-by. No puede avanzar. ¿Sí se entiende eso? De ahí la transparencia, de ahí la honestidad que debemos de manifestarle a Dios para poder recuperar nuestra identidad. El hijo pródigo pudo haberse muerto ya, si en su egoísmo y en su soberbia se queda. Esas armas que el enemigo usa para alejarnos de Dios. El orgullo, la soberbia, armas que el diablo usó desde el principio para querer ser como Dios, fue lo que provocó que se alejara o lo alejaran de Dios más bien. Entonces, es interesante esta situación porque nosotros debemos de procurar nunca perder nuestra identidad. Errores vamos a cometer, pero esos errores que nos hacen ser pródigos solo son estados, momentos en los que podemos salir en el momento que nosotros querramos, como ya decía, si somos honestos, si hablamos con la persona correcta, si sabemos escuchar y si reconocemos sobre todo nuestra necesidad. Amén. ¿Se entiende eso? Quise mencionar esto precisamente por la forma en la que nosotros necesitamos siempre mantenernos reconociendo lo que somos, nunca perdiendo nuestra identidad. Así es que el hijo pródigo es muy buen ejemplo, pero también, lógicamente, que leímos el pasaje de la samaritana y lo leímos por algo y para algo. Y entonces me parece muy interesante también la forma en la que la mujer samaritana, de una o de otra manera, también había prodigado, había malgastado todo el potencial que ella tenía por situaciones de culpabilidad que le estorbaban y que no dejaban que fluyera su potencial que había en su interior. Y eso la mantenía oprimida, la mantenía distraída y la mantenía con miedos. Amén. Fíjese qué interesante. Así es que en ella vamos a descubrir también como ejemplo el momento donde ella también recupera su identidad y en el momento también donde ella desecha lo que le estorba para poder echar a andar la sinergia que hay en su interior y que el Espíritu Santo está provocando en ella, que precisamente por eso tiene ese encuentro. Así es que vamos a descubrir lo que le estorbaba y cómo dejarlo ir para que ella eche a andar el reino de Dios, que es violento. Así es que déjenme retomar un poquito a la samaritana desde el principio, para poder descubrir también, como con el hijo pródigo, la pérdida de la identidad y también la forma en la que la recupera y la forma en la que también desecha lo que le estorba y entonces echa a andar la sinergia que hay en su interior. Y dice Juan capítulo 4 que Jesús y sus discípulos salen de Judea para ir a Nazaret. Dice que se va a Galilea. Salió de Judea y se va a Galilea. Dice Lucas, y le era necesario pasar por Samaria. En otras ocasiones, la historia nos cuenta que los judíos, para ir de Judea a Galilea, Samaria está en medio, los judíos, con tal de no pasar por Samaria, ver la cara a los samaritanos que no se llevaban, daban un vueltezón para llegar precisamente a Galilea, a Nazaret o a esas áreas de Galilea.
Y aquí es donde también me parece muy interesante. Dice que Jesús iba otra vez a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Eso es un indicativo interesante. La palabra necesario era como una especie de obligatorio, ¿se entiende? Era una necesidad. Cuando comúnmente los judíos no pasaban por ahí, a Jesús le es necesario pasar por ahí. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque tiene una cita. Interesante. O sea, Él es perfecto, es puntual. Ahora que íbamos en el viaje, entonces yo pensé 1000 cosas. Teníamos que haber esperado a Él todo ese tiempo que para nosotros los humanos fue pérdida de tiempo, para Dios fue cobertura, protección. Si hubiéramos partido en el tiempo que llegamos, quizás pudimos haber tenido un accidente, algo pudo haber pasado. Dios nos dijo que Él movía el tiempo perfecto y dijo, y ustedes hay muchas cosas que no ven, cómo yo los cubro y los protejo de todo peligro. Eso Dios nos lo estaba diciendo ahí. Eso también ya nos tranquilizó a todos. Dijimos, bueno, pues entonces, que tarde las 500, no hay problema, ¿no? Pero qué interesante es esto, ¿no? La forma en la que Dios es perfecto para hacer las cosas. Y aquí dice que es necesario pasar por Samaria cuando para los judíos no era necesario. Le daban la vuelta. Jesús tiene que ir ahí. Y llega ahí, al pozo de Sicar, y llega la samaritana exactamente a la hora señalada que tenía que llegar, a las 12 y cachito, porque ella normalmente iba a esa hora ahí va a decir a la leche, no va a sacar el agua. Y entonces resulta que Jesús está ahí sentado, era la cita que tenía, llega perfectamente al tiempo, y entonces resulta que la samaritana, quitada de la pena, llega con la intención de hacer lo que va a hacer y es sacar el agua, para eso lleva el cántaro. Nunca se imagina por aquí que Jesús le va a hablar. Y en eso Jesús le dice, dame de beber. Y ella reacciona. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que no sabes que los judíos y los samaritanos ni con Coca-Cola se pasan? Interesante. Como que Jesús estaba despistado, ¿no creen? Ella sabía muy bien el trato social que había entre samaritanos y judíos, pero a Jesús se le había pasado, o no entendía o no comprendía aquello. Y entonces Jesús le dice a la samaritana, para atraparla en su amor, le dice, si tú supieras el don de Dios y supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua para beber. De esa agua que la cual bebas no volverías a tener sed. ¡Wow! Recuerde que la samaritana no tiene identidad, lo vamos a ver ahorita en su momento. ¿Por qué ella iba a las 12 al agua? Porque había un montón de cosas que no le permitían, según ella, por las estructuras que se había creado, se había vuelto antisocial. A las 12 es la hora de un calorón infernal en el desierto. Es a la hora que ella iba por el cántaro, porque a esa hora nadie iba al agua, iban temprano, en la fresca, pero iba a las 12 para que nadie la molestara. Nunca se imaginó, nunca pensó que ese día Dios lo había apartado para rescatarla a ella y echar a andar lo que había en su interior. Y entonces resulta que esta mujer, como todos nosotros, muy carnales, muy humanos, respondemos cuando Dios nos dice algo. Siempre nos vamos por lo carnal. Cuando el Señor le dice esto a la mujer, le dice la mujer,
El pozo es profundo, no tienes cuerda, no tienes recipiente. ¿Cómo vas a sacar agua para darme agua a mí? ¿Ve? Dice Pablo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y las materiales, físicas, físicamente, materialmente, etc. Jesús está hablando espiritualmente, ella está hablando físicamente o materialmente. ¿Sí se entiende? Hay una desconexión ahí interesante. Y entonces, en ese momento, cuando Jesús le dice que si bebe de esa agua no va a volver a tener sed, ella le dice, bueno, dame. Jesús le dice, sí. Y esto es una enseñanza también para nosotros que tiene que ver con la finalidad o el propósito del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que es para el mundo, no es un mensaje egoísta, no es un mensaje mío. Dijeron los 4 leprosos cuando Samaria fue sitiado en tiempos de Eliseo y fueron al campamento de los sirios y Dios había echado corrido a los sirios y dejaron el botín y ellos fueron y descubrieron eso porque ya no había que comer y dijeron, vamos con los sirios, si nos matan que nos maten y si no pues acá nos vamos a morir de hambre. Pero cuando llegaron vieron que todo el botín estaba ahí, no había sirios, dijo uno de ellos, hoy es día de buena nueva. Y unos empezaron a querer esconderlas, no, espérate, vamos a avisarles en la ciudad, hoy es día de buena nueva. Qué interesante, cuando Dios te abre espacios de esa manera y te abre el cielo así para que puedas dimensionar y llevarte de la mano para poder liberarte de tu cautividad en la que a veces estamos sin darnos cuenta. Y no sé si tengamos trampas de oso, hay que nos tengan atrapados un pie o una mano o del cuello, no lo sé, pero a veces estamos en trampas que nosotros mismos hemos creado sin darnos cuenta. Esta mujer se había metido en una trampa muy grande y ahora Jesús empieza a sacar lo que hay en su interior. Por eso te decía que en el hijo pródigo vimos ese ejemplo de ser honestos, de hablar con la persona correcta, de saber escuchar, pero también saber reconocer tu necesidad. La samaritana tenía problemas. ¿Cómo voy a descubrir lo que me estorba y dejarlo ir? Bueno, tengo primero que reconocer que el qué dirá la gente nos estorba muchas veces. Y entonces ella va a las 12 y se encuentra a Jesús. Y entonces Jesús le dice que él puede darle un agua donde ella no va a volver a tener sed. Pero entonces Jesús le dice, estoy de acuerdo, pero tráeme a tu esposo. La mujer dice, no tengo, dame, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, mujer, no tienes. Has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Se imagina ese momento de la mujer samaritana? Por eso no quería chismear con la gente, por eso no quería relacionarse con la gente, porque le iban a señalar todo eso. Y ahora resulta que un desconocido se lo está diciendo en ese momento. No le queda más que decir a ella, por eso dice, me parece que tú eres profeta. Qué interesante, o sea, cómo el Señor se va al extremo para poder darnos cátedras donde no quede duda. O sea, digo, si hubiera sido el vecino quien se lo dice a la samaritana, ella, usted me conoce. Si hubiera sido el tío, el hermano, el pariente, me conoce, pero este es judío, nunca nos hemos visto, nunca había pasado por aquí. ¿Qué pasa ahora? Me parece que eres profeta. Y es aquí donde ella es honesta. Es aquí donde ella manifiesta también que su verdadero problema no es tanto la cuestión de los esposos, sino que el problema que ella tiene es falta de identidad. Y eso es muy interesante y es muy importante, porque cuando Jesús le dice que traiga a su marido, y ella le dice que no tiene maridos, y entonces le dice que tú eres profeta,
ella también dice algo muy interesante y le dice, por eso les decía yo que es falta de identidad. No es, la falta de identidad lo ha llevado a pecar. Al hijo pródigo el no tener identidad y malgastar lo llevó a pecar. Cuando tú tienes identidad, tú sabes que tienes que comportarte de cierta manera. Si no tienes identidad, decimos acá en México, te vale, ¿verdad? Que salgan las cosas como salgan. Pero cuando tienes identidad, tienes que corresponder a esa identidad porque la gente te conoce. ¿Qué pasó con Pedro cuando a Jesús lo prendieron y se va siguiendo a Jesús y le dicen, tú eres de ellos? ¿Por qué? ¿Vistes como ellos? No. Y el otro, no, tú eres, no, sí, hablas como ellos. No. Por eso tuvo que maldecir al final y decir groserías. O sea, nosotros tenemos una identidad y la gente lo sabe. Pero cuando tú has perdido tu identidad, malgastas, tiras, lo que sea, no te importa. Esta mujer no tenía identidad, pero cuando encuentra la oportunidad, abre su corazón y es honesta. Me parece que tú eres profeta. Y entonces aprovecha el momento. Eso es algo que nosotros tenemos que también saber discernir el tiempo. Yo hace rato me quedé preocupado y sigo preocupado porque en su misericordia Dios nos revela y nos dice la situación, lo volvemos a intentar y Dios sigue diciendo, veo dureza en el mundo. A mí eso me duele, en lo interior y en lo espiritual, como padre espiritual me duele y me lastima al final de cuentas. Y además ante Dios, pues es mi responsabilidad que ustedes como cuerpo estén bien. Por eso dice Hebreos 13, que velemos por los pastores, los escuchemos, los honremos, porque ellos velan por nosotros como quienes van a dar cuenta de nosotros. O sea, es correcto lo que yo discierno en mi interior por ustedes y me duele. Y yo no quisiera que estemos así, pero cuando alguien está así porque ha perdido la identidad. Esta mujer estaba así porque había perdido su identidad. Entonces, podría estar con los hombres que fueran, no hay ningún problema. El problema es cuando recuperas la identidad. Por eso ella manifiesta que la ha perdido cuando le dice, Señor, tú eres profeta. O sea, ok, si eres profeta, entonces a ver, sácame de este problemón que tengo de identidad. Nuestros padres adoraron en este monte Gerizim. Dice, y vosotros, ustedes, decís que en Jerusalén, es el verso 20, es el lugar donde se debe adorar. O sea, el verdadero problema de la mujer samaritana era identidad, no tenía identidad. Siempre estuvo confundida. Y entonces Jesús le dice algo muy poderoso. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces le da un avance increíble. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El problema de la samaritana, mis amados, era la falta de identidad. No tenía identidad. Y eso es lo que a ella la tenía atorada. ¿El qué dirá la gente? Es una opresión que ella tenía ahí que no la dejaba ser libre. Por eso iba a las 12. El pecado que había en ella, su sentimiento de culpabilidad que no la dejaba tranquila. La vergüenza que sentía ella porque sabía lo que hacía, pero no lo corregía, porque su identidad no era tan fuerte, no había, entonces eso la atoraba de una o de otra manera. ¿Qué tiene que hacer esta mujer para recuperar
su identidad y echar a andar esa sinergia? Leímos Juan 4 del 25 en adelante y yo quiero releérselos porque me parece interesante y ahí está la clave. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, o sea, a Jesús. Aquí hay una pregunta también, después de que la mujer, para recuperar su identidad, ya dijimos que dirá la gente, el pecado y la vergüenza, pero también leímos la parte donde dice que dejó su cántaro. Ya a la hora del cántaro ella ya había recuperado su identidad, pero ahora, ¿qué le estorbaba a ella? Y aquí hay una pregunta para ustedes. Por ejemplo, ¿qué representaba para la mujer el cántaro? A ver, levante su mano el que quiera decir algo, no se amontonen, para que les den el micrófono. ¿Qué representaba para ella el cántaro? ¿Qué más? ¿Qué representaba el cántaro? Su vida pasada. Su vida pasada, bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué llevaba en el cántaro, literalmente hablando? ¿A qué iba? Iba por agua. ¿Qué representa el agua para nosotros? La vida. Ojo, ojo. Fíjese lo que representa el cántaro para ella. ¿Y llevaba el cántaro para qué? Para llevar agua a su casa, ¿verdad que sí? Que representa la vida. ¿Qué sucede ahora entonces que deja el cántaro? Que Dios le dio vida. Claro que sí, pero recuerda que al principio le dije, hay dos cosas que detienen la sinergia interna que tienes para liberar tu potencial. ¿Se acuerdan? Y les dije, es identidad una y la otra, ¿cuál? ¿Cuál fue la dos? Lo que te estorba. Literalmente es sacar de tu vida lo que le está quitando el trono a Dios de tu interior. Para ella, ir a sacar agua era su vida, para ella y a quien tenía en casa. No nos habla si había hijos o no, no lo sabemos. Pero eso representaba la vida para su hogar. Eso quiere decir, y no sé si a ustedes les ha pasado, en alguna ocasión cuando están en una actividad, en algún evento, que es tan impactante el evento, que ya lo recibiste y que estás ya ansioso porque termine aquella actividad para irlo a contar a los tuyos. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces y quisiera que ya termine porque ya tengo mis notas, ya llevo todo y quisiera ir con la familia o con la iglesia y compartirles aquello que estoy recibiendo. Pues la samaritana, en el momento que Jesús está ella diciéndole que es el Mesías y todo eso, dice que en ese momento que está con Jesús hablando, llegan los discípulos con las tortas. ¿Se acuerdan que fueron a traer comida? Pues han regresado con las tortas y con las cocas, y entonces resulta que en ese momento, cuando ellos le dicen la comida, él dice, yo ya comí. En ese momento Jesús está con la samaritana, al llegar los discípulos, volteas a los discípulos y está platicando con ellos, y en ese momento la samaritana, su interior está desbordándose y avienta el cántaro y no corre a su casa. ¿A dónde creen que corre? A la ciudad. Corre a la ciudad.
Aquí hay cosas muy interesantes, amados, que necesitamos recapitular, que necesitamos valorar. La gente religiosa hoy en día señala o juzga cosas que quizás deben de restaurarse, recuperarse, sí, pero a veces somos demasiado duros nosotros con la gente. La samaritana no era casada. ¿Sí me explico? Y había tenido 5 y el que tenía era 6. Nunca fue casada. Por ahí dice la historia que la llamaban la quitamaridos. Cuando ella llegaba a la fiesta, todas las mujeres abrazaban a sus maridos porque no se los fuera a bajar. Y qué curioso que Jesús va a ella, a tener un encuentro con ella, porque Jesús conocía su corazón, porque Jesús sabía que ella era honesta, pero había ignorancia en ella, no sabía cómo salir de eso. Había perdido su identidad, había que darle una mano, había que ayudarla a recuperar su identidad como hija de Dios. Para eso tuvo que preguntar, ¿es en Jericim? ¿Es en Jerusalén? Y Jesús le dice, ni es allá, ni es acá. La hora viene en que los adoradores serán adoradores donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Pueden estar en un templo, pueden estar fuera del templo, no importa. Pero van a ser adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Es algo que Dios nos ha estado reclamando hoy en la mañana. Quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No de imagen, no de palabra, en espíritu y en verdad. Si quieres potencializar la sinergia que hay en tu interior, entonces tienes que tener identidad, 1, y 2, echar fuera lo que le estorba, lo que le ha quitado a Dios su trono. Así es que necesitamos lograr, para lograrlo tenemos que ser honestos. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué es lo que sustituye a Cristo en nuestro corazón? Otra pregunta, ¿por qué lo estás dejando a segundo término? Abraham, por enamorarse tanto de su hijo, Dios se sintió celoso. Su hijo. ¿Sí entiende? Imagínense cuando alguien idolatra a su esposo, o a su esposa, o a su madre, o a su padre, o al trabajo, o a los bienes que tiene, la casa, los carros, el dinero. Todo eso le estorba. Y Jesús dice en su palabra que el que quiera ir en pos de Él tendrá que aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Pero para hacerlo tienes que aprender a aborrecer a tu padre, a tu madre, esposo, esposa, hijos, bienes, todo, si quieres seguirlo. Para la mujer samaritana el cántaro representaba todo eso. En el momento que es tocada por el Espíritu Santo, avienta el cántaro, avienta todo lo que le está estorbando y entonces se echa a andar la sinergia en su interior. Pero hasta que ella es librada de todo obstáculo, entonces fluye la sinergia. En el momento de su libertad o liberación, ella sabe que está libre de estorbo. Por eso tiene el ansia de dejar ya a Jesús. Y entra en una emoción, o sea, pasión que se desborda y que no puede controlar. Por eso cuando Jesús se descuida, ¡pum!, se va. En el momento de que voltea a atender a sus discípulos, ella deja su cántaro, avienta el cántaro literalmente y corre a la ciudad a darles testimonio a los samaritanos de que ha encontrado al Mesías, al Cristo, el que le ha dicho todo cuanto ha hecho. Esa es la sinergia que Cristo busca liberar en ti, en mí. En la samaritana lo logró, en el hijo pródigo lo logró y en todos aquellos a los que ha llegado a la cita lo ha logrado. A mí me impresiona esta parte porque la samaritana en su interior se está algo moviendo en su interior que la tiene inquieta y Jesús le está diciendo la situación que está pasando y en eso llegan los discípulos y avienta el cántaro y corre a la ciudad.
Pero llegó a la ciudad no pasivamente, amados. Quiero que reflexionen eso. Llegó y corría, he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías, he encontrado al profeta que me ha dicho todo cuanto he hecho, y andaba de... ¿Qué pasó con aquella que le daba vergüenza hablar con la gente? Si ven el cambio, si ven la transformación, cuando eres totalmente liberado y todo peso te es quitado internamente, en ese momento ya no te importa la cuestión de tu persona, cómo estés o cómo vayas en ese momento, o lo que la gente decía o dice de ti. Lo que importa es ahora lo que tienes, porque ahora reconoces que ya no eres pródigo, sino eres hijo. Ya no estás en un estado, sino ahora como hijo tienes una identidad, que donde quiera que estés, eres hijo de Dios, pero también eso te lleva una gran responsabilidad, comportarte como hijo de Dios. ¿Han visto las películas de los reyes y los príncipes? ¿Cómo tienen que comportarse los príncipes? Y siempre vemos a los príncipes jóvenes que no quieren ser príncipes, ni quieren ser hijos del rey, porque tienen que caminar como reyes, tienen que vestir como reyes, tienen que comer como reyes, tienen que hablar como reyes, y eso les fastidia además a los jóvenes, ¿o no es cierto? Bueno, tiene que haber una identidad, y esa identidad es exactamente la que Dios está demandando de cada uno de nosotros, y nosotros debiéramos de estar buscando con ansia si queremos realmente ser libres de todo cautiverio. ¿Qué vino a hacer el Espíritu Santo el día del Pentecostés? Exactamente eso, liberar a Pedro de sentimiento de culpabilidad, liberar a todos los demás, porque todos los demás dudaron del Señor, todos los demás huyeron, corrieron como cobardes, se escondieron cuando Jesús fue aprehendido, y todo eso los mantenía oprimidos, atados, y el Espíritu Santo vino a romper cadenas, estructuras, y entonces son liberados de una forma tan poderosa que ahora los que eran acusados y perseguidos ahora denuncian. Pedro ahora es aquello. O sea, la transformación que provoca el Espíritu Santo en tu interior hace que la samaritana sea algo excepcional. El hijo pródigo vuelve a casa y conocemos la historia del final. Si nosotros realmente, mis amados, queremos ser parte de lo que Dios está preparando en este tiempo para el mundo, y estoy hablando en serio, necesitamos reconocer quiénes somos y de quién somos. 2, necesitamos erradicar, echar fuera lo que está tomando el trono de Dios en nuestro corazón, para entonces dinamizar lo que Dios ha puesto en nosotros. Si no lo hacemos, podemos pasarnos toda la vida de esta manera, porque todos tenemos un potencial increíble que ni nosotros mismos lo sabemos, pero nuestro Dios sí lo sabe, y por eso murió por nosotros. Él sí sabía que valía la pena morir en la cruz, porque ese hecho es lo que ha transformado a la humanidad y lo sigue transformando. Solo se requiere que usted y yo lo deseemos y pongamos manos a la obra para que ese proceso de liberación funcione, para que entonces ahora seamos enviados, como dice Lucas también, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que van a dejar este día? Sí, lo que más aman. Sí, su Isaac, lo que duele. O como lo hizo la samaritana, dejó su vida, dejó su manera vieja, antigua de vivir, para poder tomar el manto que en ese momento el Señor prácticamente le estaba ofreciendo. Pónganse de pie. Yo quiero invitarlos a ustedes en este momento a que, si usted, esta es la segunda oportunidad de hoy, después de la palabra que se ha dado,
honestamente descubre que hay algo en su interior, yo le invito a que venga al altar. Yo le invito a que usted recupere su identidad, diría yo. Y si no lo hay, demos gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, amado, por la vida. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder, diría yo, volvernos hacia ti, volver a agradar en tu corazón con nuestra obediencia. Te hemos pedido perdón. Hemos venido a ti, Señor, y en verdad no nos damos cuenta que tú conoces nuestro interior mucho más allá de lo que nosotros conocemos de Él. Tan es así que nuestro corazón, dice tu palabra, que es engañoso y perverso. A nosotros mismos muchas veces nos engaña, haciéndonos creer que estamos bien. Amado, gracias por recordarnos a través de tu palabra que debemos no perder nuestra identidad para poder mantener esa inercia en activo diariamente. Por favor, amado, acéptanos en ti y que podamos dar el